Mixtele.tv. Amigos de Sociedad Deportiva, muy buenas tardes. Estamos nuevamente aquí en un nuevo programa. Nos encontramos con Rogelio, quien él nos va a platicar de lo que es el karate. Ya habíamos tenido un programa de karate, pero ahora lo vamos a analizar más a fondo en la parte teórica e histórica de esta gran disciplina y su relación con otras disciplinas y darle un significado a este deporte que cada vez está tomando más lugar en el mundo. Rogelio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias, Sebastián. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Me parece muy bien, Rogelio. Y bueno, para empezar, preguntarte de qué es el karate. Bueno, el karate tiene distintas acepciones según quien lo practique, pero vamos a irnos a la raíz. Karate significa mano vacía. Es un arte de defensa personal que se desarrolló en épocas antiguas. Se intenta rastrear el origen del karate. En general las artes marciales vienen de la India y de zonas muy poco estudiadas como Camboya, Vietnam, etcétera, ya que había necesidad de defenderse o de preparar a sus milicias para las invasiones y defenderse de las mismas. Pasan muchos siglos y por ahí del 1400, mediados 1450, en una isla que está muy cerca de Japón y entre, digamos, todo el Asia-Pacífico, encontramos la isla de Okinawa. En la isla de Okinawa es donde se generan tres zonas principalmente, como si fueran ciudades o colonias, que practicaban el te, que el te significa mano, y la otra complemento es karate, que es karate, es vacío. Entonces empiezan a integrar cada quien su estilo y entonces sucede que el té de tal región, de la primera región, por llamarla de alguna manera, era ese estilo. Y así hasta que se fueron unificando. Algunas de estas disciplinas se tuvieron que hacer a mano vacía porque los que gobernaban, o los gobernantes, no querían tener problemas en sus gobiernos y demás, y no permitían el uso de armas. De ahí que tuvieran los practicantes de defensa personal, llamémoslo así, o de artes marciales, que buscar una forma contundente de atacar o defender, según fuera el caso. Las raíces filosóficas se fundamentan porque no es solamente el acto de golpear o patear o someter a un enemigo, ¿no? Se va complementando con una serie de conocimientos filosóficos que se rastrean en el origen de China y se entiende que un monje migra a toda esta zona, principalmente en China, y de ahí enseña el budismo. Entonces ya encontramos como que un origen de un arte de defensa personal que no nada más es burdamente golpes, patadas, técnicas de ataque o de defensa, sino que también empieza a contemplar una serie de filosofía de vida. ¿Qué te parece, Sebastián? Interesante, ¿no? Sí, muy interesante y bien como tú comentas, estas artes marciales, sobre todo el karate, no es de someter a tu enemigo y de mucho menos buscar pelea. Bien dicen los grandes conocedores de karate que es una forma de buscar la tranquilidad y la armonía con uno mismo y hacer la paz con el enemigo, ¿no? Aunque mucha gente le da el significado de a fuerzas pelear, ¿no? Y también está pues del taekwondo, judo, el krav maga, las artes marciales mixtas y también
eso de Okinawa, para la gente que no sepa dónde está, está en las islas del archipiélago de las Ryukyu, al sur de Japón, y su capital es Nara, sí. Muy interesante, gracias. Efectivamente, ahora, como estamos desarrollando la parte de qué es el karate, bueno, pues a ver, el karate es algo tan vasto como quienes lo practican, porque si bien es cierto que estamos definiendo como un sistema de defensa personal, que esa es la connotación moderna, ¿no? No es precisamente ya usado como guerra, sino también es defenderse y también hacer un deporte. Pero en la connotación ya del karate moderno, pues se practica en dojos o centros, como si habláramos de un gimnasio, ¿no? Sí, Entonces ese es puede su ser nombre que su recibe. similitud, exacto, su dojo, donde pues se respeta una serie de reglamentos según el estilo, ¿no? Los estilos más modernos de karate, si me permites pasar ahora qué estilos conocemos, Sí, claro, pues los estilos son, son importantes. ajá, los modernos, hay muchos estilos ya, Sebastián, incluso por asociaciones en México tan solo, que es donde tú y yo radicamos, tan solo ahí hay distintas organizaciones que ya han tomado sus estilos propios. Pero si nos vamos a la esencia de Okinawa y lo que origina Okinawa después de 1880 hasta el 1930, se pueden encontrar sistemas, dos sistemas principalmente, pero yo conozco algunos otros. Era el Goju Ryu y el Shotokan. Esos dos estilos eran los más representativos. Este, no quisiera entrar a más porque hay muchos otros estilos, pero digamos que son los que más tocaron la vida de los japoneses, es decir, de ya de la isla se migra a Japón y ahí en Japón es donde reciben una gran, digamos, una gran empatía con los japoneses y las principales organizaciones que generan estos dos sistemas son de Japón. Si bien es cierto que en Okinawa se practicaba, pero como algo muy regional de la isla de Okinawa, y de ahí ya en la isla de Japón, pues ya se desarrollan los grandes maestros que dan origen a distintas disciplinas, ¿no? Eh, no sé qué información tengas tú, platícanos de qué visión tienes, porque yo sé que tú practicaste algún estilo. Probablemente era Goju Ryu o Shotokan, pero pudo haber sido cualquier otro estilo de karate. Mira, por lo que vi, el que practicaba, bueno, yo practicaba el Goryuku en el karate interdisciplinario mexicano, Karate Do. Nunca nos dieron como Muy bien. que ese estilo que tú nos estás explicando, pero bueno, yo por lo que investigué es el común y que manejaban en muchas escuelas, porque bueno, en torneos y así se notaba la diferencia de estilos con otras escuelas, a unas desde la posición de en guardia al estilo de pelea, pero el Gorryu creo que es el que más predomina aquí en la Ciudad de México, al menos, ¿no? Tendría que conocer más y pues bueno, como bien nos cuentas que viene de Japón y tuvo influencia de China con todo esto de los budistas y la gente hindú, pues es un deporte que ha evolucionado bastante, ¿no? Y ya ahora sí que cada estilo, cada país pues adapta un estilo. Sí, y van pasando las décadas, ni siquiera los siglos, y distintos maestros van tomando con base a sus experiencias, porque hay que no se originaron en Karate 2, sino que por ahí del siglo XX ellos practicaban en Japón, judo, ¿no? Entonces van integrando a su sistema y a su estilo esas formas de combate o de práctica, ¿no? Y se ve reflejada porque cada estilo tiene distintos orígenes, distintas formas de entrenamiento. En el dojo no es lo mismo practicar con un profesor que con otro. No es lo mismo practicar en la década de
los 30, 1930, allá practicando en los 60, y menos en los 2000, ¿no? Ya para actual sabemos que hay distintas organizaciones. Seguramente tú practicabas con alguna organización que tiene su origen o en Goju-Ryo o en Shotokan, y de ahí, o en, a lo mejor hay otro estilo que se llama Shito-Ryu, pero el tema es que la organización de momento dice, pues nosotros nuestro origen es Shotokan, pero tenemos un gran maestro que nos ha desarrollado a todos una generación completa, o 3 generaciones de cintas negras, y resulta que queremos incluir una serie de técnicas o de entrenamientos novedosos, y como no nos lo permite nuestra asociación originaria del estilo, pues vamos a crear nuestro estilo. Sin ir más lejos, uno de los alumnos de un maestro muy connotado aquí en la Ciudad de México, pues tiene una asociación que ya no rastrea, y solamente platicando con él me di cuenta que era originario de ese maestro. Él era alumno de ese maestro, de Goju-Ryo, y un maestro afamado aquí en la Ciudad de México, con muy buena aceptación y respeto en el ámbito de Karate-Do. Pero él ya hizo su organización y bueno, pues seguro porque él también, este maestro que ya hizo su organización, competía en full contact, ¿no? Entonces, va variando, y aunque las bases son las mismas y rastreamos su origen en Okinawa, pues ha ido modificándose. Ya son más de 200 años de lo Sí, que ya. estamos hablando, ¿no? El primer punto. Uh-huh. ¿Qué te parece? Oh, pues una gran historia que ya tiene bastantes años. Y oye, ya que mencionabas las cintas, en el karate, ¿qué cintas hay? Bueno, en el karate yo encontré, y bueno, es lo que yo recuerdo porque yo estudié karate a los 9 años. Yo me inicié, mi primer acercamiento en las artes marciales fue con Karate Do, concretamente con Goju-Ryo. Lo más aceptado es el inicio de cinta blanca, luego viene la amarilla, la naranja, luego viene la verde, la azul, la morada, luego la marrón, que yo identifico en el sistema de arte marcial que yo practico como café, y hay 3 grados de café, y ese es el que antecede a la negra. En algún momento comentábamos que tienen un significado cada cinta. Al momento mi conocimiento es nada más de la blanca y la negra. La blanca es la pureza, la ausencia de conocimiento, la inocencia, ¿no? Del Sí. practicante que inicia, es decir, el tarro vacío que el karate se nutre mucho de filosofía budista y del zen. Y una de las historias zen más conocidas por muchos que practican o que no han practicado artes marciales, pero que conocen algo de zen, es el vaciar el envase para que pueda entrar nuevo conocimiento. Pues ellos así identifican la cinta blanca como el no conocimiento, ¿no? El iniciador. Sí, Y exactamente. ya entre todo el proceso aprenden el sistema que les toca con sus profesores o sensei, ¿no? O su sensei te va enseñando, tu maestro, te va enseñando la técnica y cómo la vas desarrollando. Cuando llega esa negra, y significado nada más de cinta negra en general es la ausencia de dolor, la ceguera al dolor o al ego, y digamos la culminación de la primera etapa, ¿no? Porque después las asociaciones de karate tienen distintos niveles, incluso al noveno Kyu o Dan o grado, ¿no? Entonces cada grado, después de cinta negra, también vale, y los van otorgando ya no tanto, es decir, el maestro de karate primer grado en cinta negra no sabe las mismas técnicas que sabe un tercero o un quinto Dan o Q, ¿no? Pero sí hay un conocimiento, pero principalmente también van evaluando el desarrollo del practicante, qué tanto aporta al sistema, su trayectoria como maestro, como juez en las competencias, conocimientos, ¿no?
¿Cómo ves? Exactamente, y como bien decías, bueno, en algunas disciplinas y en otro tipo de karate, en este caso tú me mencionaste la naranja y yo donde cursé no tomé la naranja. En el mío fue primero novato, que no trae cinta, después fue Ok. la cinta blanca, luego la segunda cinta blanca ya para rumbo la amarilla, y de la amarilla pasé a la morada y de la morada a la verde y de la verde a la azul. Y bueno, después del azul sigue la café y después la negra. Y yo he llegado a ver que hasta hay cinta roja o como tú mencionaste la cinta naranja, que en este caso yo ya no porté esas, pues bueno, no me tocaron a mí esas y pues ya la café y la negra porque no le di continuidad después del azul. Claro, no olvidemos que en la clasificación de cinturones no solamente la usa Karate Do, la usan otros sistemas de artes marciales, Exactamente. coreanos, polinesios, etcétera, ¿no? Americanos incluso, pero es un control, ¿no? También en ese control le vas dando un tiempo. En algún momento me, me quedaba la pregunta que hacíamos antes de entrar a la conferencia, al programa. ¿Cuánto tarda en pasar de grado a grado? Pues depende del maestro y de su asociación. Algunas asociaciones de grado a grado pueden pedirte 3 meses, 4 meses. En total hay asociaciones que yo recuerdo que tenían alumnos cintas negras en 4 años, 3 años y medio. Y veías ahí a los chiquitines con 12 años de edad o menores, cinta negra. Claro, con un cintillo, algunas asociaciones, no eres más que un distintivo para de edad y que algunos lo interpretan como que aún no estás consciente del grado que portas, ¿no? Del gran peso y la gran importancia que tienes sobre tus hombros como practicante. Ya cuando tengas la mayoría de edad, pues la madurez lo irás desarrollando. Por eso, si me permites regresar al punto uno, ¿qué es el karate? Bueno, pues el karate es muchas cosas. Es un arte de defensa personal. En algunos tiempos puede ser usado para la guerra. En algunos tiempos puede ser usado para el desarrollo personal, la perfección del ser humano como individuo y como sociedad, ¿por qué no? Y como deporte. Entonces, todo esto enriquece muchísimo lo que es el karate. Exactamente, y bueno, bueno, donde estudiaba, sabía que para pasar cada dan era más o menos alrededor de un año, así que donde yo estaba era complicado que llegaras de novato y llegaras al décimo dan, te llevaría, mira, del primero al décimo dan al menos 10 años, y bueno, más las otras cintas, ponle que otros dos o tres. Sí. Bueno, hay profesores o sensei, hablo de profesores como la tropicalización o maestros, ¿no? Pero ellos le llaman en karate, todo en karate es en japonés. ¿Por qué? Porque su origen es la zona de Japón. Entonces, ellos, sus nombres de técnicas, patadas, formas, nombres del maestro es en japonés. No es ni en coreano, ni en chino, ni en español, ni en nada. Ellos siguen su línea y eso es muy bueno de los estilos de Japón, que es el karate. Recordemos que el karate es mano vacía y do es camino. Entonces, el camino de la mano vacía siempre va a ser el seguimiento de todos estos protocolos. Mucha gente incluso lagartijas en japonés. Exactamente, justamente iba a hacer es una pregunta del por qué te enseñan en las escuelas de karate ahora sí que en japonés. Yo me acuerdo de la numeración todavía y de algunos golpes en japonés, pero bueno, ahí está la definición del por qué. Y bueno, algo también que es muy importante en el karate son las katas. ¿Qué nos podrías decir de las katas? Bueno, en el sistema principalmente Goju Ryo, según lo que investigué,
ellos interpretaron toda una serie de técnicas que ellos tenían, de barridas, de bloqueos, de golpes, de ataques, de contraataques, de distintos puntos. Para no olvidarlos, ellos desarrollaron esas katas, que era una especie de movimientos que inicias en un punto y terminas generalmente en el mismo punto, ¿no? Es decir, yo inicio en el frente del gimnasio, del dojo, recorro todas mis técnicas y regreso y vuelvo a terminar en el mismo punto, dando eso una idea de control de movimiento. Ahora, la kata no es nada más una serie de técnicas armadas o concatenadas para no olvidarlas o para verse muy bonitos, ¿no? Te da fuerza, te da flexibilidad. Tienes que imaginar realmente el movimiento, cómo se ataca, qué te están haciendo. Y bueno, eso se complementa ya con un compañero, técnica por técnica, que practicas un bloqueo con puño de una patada que viene recta, una patada que golpea con el empeine o de lado a la cadera o a la cabeza. Entonces, todos esos movimientos que ellos desarrollan les da la maestría o la perfección de su arte. Además, hay maestros que le dieron la connotación filosófica, porque recordemos que al permear la parte del budismo y la meditación zen, ellos realmente, muchos de ellos meditan. Entonces, escuchaba de un gran maestro en Japón que decía que él debía su perfección a meditar, sus técnicas en su momento de introspección, de que se sentaba a meditar en flor del loto o en alguna posición que él haya escogido para este fin, y él practicaba realmente, ¿no? Algunos practicantes de artes marciales nivel olímpico, técnicas que van a desarrollar sus combates, y meditan realmente, Sebastián. Se ponen a meditar, qué van a hacer, cómo van a atacar, cómo es su estrategia, también su kata, cómo se va a desarrollar milimétricamente. Yo creo que sería impresionante meterse al cerebro de alguno de esos grandes competidores e imaginar todos los detalles que ellos controlan, lo cual para tu vida personal es genial, porque está comprobado que para tus matemáticas de la escuela, para tu desarrollo como persona, te da un gran respaldo, ¿no? Uh-huh. Y oye, en el karate, Esa es bueno, esa es la función principal. ah, ¿Cómo ves? excelente. De hecho, es un dato muy interesante este que nos mencionas al último, de no nada más tener un gran desempeño en el aspecto físico, sino también mental y en otras materias, como bien tú mencionas. La verdad no tenía conocimiento de este dato, pero es un muy buen dato que la gente debería de aprender. Al fin y al cabo te da muchas características como persona, ¿no? Disciplina, responsabilidad y bueno, algo que es fundamental en un ser humano. Sí, para eso sirve las artes marciales concretamente. Tiene esas propiedades, ¿no? Te las aporta realmente. Ay, espera, es que estamos ¿Qué otro teniendo... punto me comentabas? Ah, bueno, y también te comentaba, disculpas que se estaba trabando, que cuando Sí, no practicas te apures, karate, sí me di cuenta. gracias, que cuando practicas karate, ¿cuál es el equipamiento básico que debe de llevar alguien? Ya sea para su protección, su bienestar y bueno, todo lo demás. De inicio, vamos a hablar un poquito de las protecciones naturales que desarrollaban los maestros de Okinawa y de karate en Japón. Ellos se equipaban con desarrollar sus nudillos, con callos. Eso está desde la antigüedad, ¿no? Y usaban un poste con
una especie de acoginamiento, pero que también a mí me tocó practicar cuando yo era niño. Me pidieron algo que se llama makiwara. Yo la forré por órdenes de mi sensei, la forré de mecate con trapos, en una tabla rígida. Y ahí nos abrimos los nudillos. Afortunadamente, y digo afortunadamente porque ese tipo de técnicas ahorita ya no son necesarias, y digo, la verdad es que sí desarrollé nudillos grandes, incluso ya después cuando practiqué mi sistema de orilla y donde me hice cinta negra como tal, seguí desarrollando fortaleza en nudillos, pero a lo que voy es, ellos practicaban todas esas fortalezas y no había ninguna protección. Es decir, ellos realmente practicaban para golpear y lastimar y para fortalecer en caso de un ataque, ¿no? Van pasando los años, pasan exactamente, como te digo, alrededor de 2 siglos, y ya estamos en los combates de competencia. Lo que debe de llevar en general, lo primero que incluyeron fue una concha protectora para partes nobles o suspensorio de testículos, ¿no? Eso para los caballeros. Cuando las damas empezaron a practicar, primero no les daban ninguna protección, ahora protegen con un peto, también los senos, y desconozco si protegen otras partes, pero en los petos pues llega a la parte pública para evitar alguna lesión. Recordemos que hay fracturas las patadas de karate son muy poderosas, al igual que otras artes marciales, pero karate en especial pone mucho énfasis en acabar el combate con un solo golpe. Esa era la intención de karate. Concentrarte en un punto, bloquear, contraatacar y dejar lesionar al oponente de tal manera que aunque siguiera el combate, él ya estaba ya estaba desmayado o en imposibilidad de contrarrestar tu contraataque. Entonces, en los sistemas de combate se empezaron a usar primero, te digo, los suspensorios, luego los petos, las guantaletas para los puños, para no hacer aberturas o, o lesiones que pusieran en riesgo la integridad del practicante y de los competidores. Igual en las espinilleras y en las empeineras o en los pies, para evitar ese contacto físico de lleno, ¿no? Recordemos también que este tipo de protecciones no son nada más para proteger a tu oponente, es para protegerte a ti como participante. Y también el protector bucal, que donde primero lo vimos fue en el box, ¿no? Para Sí, evitar que la dentadura sufriera algún daño mayor. Aún así, cuando no hay control, que eso es algo muy, muy interesante. Hay muchos sistemas de arte marcial karate. claro. Que, hay sistemas de defensa personal de karate específicamente, que lo que desarrollan principalmente es el control. Es decir, ellos deciden cuándo pueden dejar el la punta de la nariz, cuando lo dejan ir de lleno y o bueno, lesiona gravemente, ¿no? Esa es parte en el que no les combaten a punto, se sanciona. ¿Sí me escuchas? Sí, es que te trabas un poco, pero sí, sí te escuchamos. Uh-huh. Perfecto. Entonces, vamos desde los orígenes, que no había ninguna protección, y de hecho sus protecciones eran para lesionar, o sea, desarrollaban nudillos fuertes, callos, huesos más fuertes, etcétera, para lograr atravesar incluso armaduras de madera, ¿no? En la antigüedad, con una Claro. mano desnuda, ¿no? Y fracturar al oponente, ¿no? Donde golpearan. Y ahora pues se busca la protección. Sí, definitivamente es otra época, otro Claro. estilo. Eso no quiere decir que un cinta, ya ni negra, ¿no? Un cinta avanzado de karate no pueda lesionar a alguien gravemente, ¿no? De ahí que es importante
el conocimiento y pues, el seguimiento de un practicante, creando un ser humano responsable, ¿no? Consciente del daño que puede generar. Exactamente, como bien mencionas, pues 200 años de evolución cambió totalmente la forma de protección, como bien dices, antes era para tener huesos fuertes o romper armaduras o herir al oponente, y como bien dices, ahora se cuida a la persona y también como dices, el sistema de combate ahora en los torneos es a un golpe que se conecte correctamente y bueno, ya el puntaje se va decidiendo dependiendo de cómo fue el golpe, si fue con la mano un punto, con el pie dos, si fue alguna patada o voltereta de buen nivel, pues ya son 3 puntos. Y como bien Sí, es dices, lo que... en las mujeres es Sí. un poco más la protección y en los hombres también es importante mucho la protección, más por las patadas. Y bueno, los cascos de las manos, de las rodillas, de los pies, pues son acolchonados, ¿no? Para no herir al oponente y sobre todo esto que también traen en la boca para evitar, bueno, si hay un golpe en la cara, pues que no te tumben los dientes ahora sí, y también hay máscaras ya con rejas por si hay algún contacto en la nariz o en los ojos. Sí, yo he observado ya los cascos de protección y las caretas en sistemas, no digo que en karate no, pero era como Ah, Rogelio, ¿estás ahí? protecciones, porque pues ya eran necesarias, ¿no? Pero sí, en karate tradicional la visión que yo tengo es que sí usaron, primero nada más usaban guantaletas y el suspensorio para partes nobles y de ahí usaron ya después protectores para las espinilleras y las empeineras. Pero ya el casco y demás es porque ya va a haber contacto completo, como en taekwondo, ¿no? O en otro tipo de deportes que lo ameritan. Sobre todo si son Exactamente. amateur, ¿no? Que no son profesionales, porque profesionales como el box o Muay Thai y demás, bueno, pues ellos no llevan más que sus guantes y ya, ¿no? Bueno, un protector bucal. Y oye, ¿cuál es tu opinión de que, bueno, debido a la pandemia se cancelaron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020? Se van a hacer el siguiente año, si Dios quiere. Y bueno, se va a introducir lo que es el karate a nivel olímpico. Ya habíamos tenido el taekwondo, esta disciplina que también es muy popular como el karate. Y bueno, ¿qué opinas? ¿Qué esperas del karate ahora que va a ser un deporte olímpico? ¿Cómo está el nivel en México? Bueno, hay una gran tradición de artes marciales en México, en todas las que hemos tenido oportunidad. Karate yo diría que es entre karate y judo las más aceptadas de inicio desde el siglo pasado en México. Hay un gran nivel, por supuesto. Yo he visto grandes competidores mexicanos que, que dejan muy en alto el desempeño de nuestro país. Y además somos buenos para los deportes de contacto. Prueba de ello es el box y el taekwondo. No va a ser diferente. Yo digo que vamos a quedar entre los primeros lugares y vamos a traer medallas. Tengo fe en eso. Ahora, porque además hay grandes maestros y grandes organizaciones de Karate Do. Entonces, eso no me preocupa. La verdad, me gusta el tema de que ya no es deporte de exhibición. Y pienso estar muy atento a los combates, porque son muy vistosos. Un todo de taekwondo, que taekwondo ya tiene muchos años como deporte olímpico, pero también inició como de exhibición. Entonces, va a ser muy interesante la preferencia entre unos y otros, porque el taekwondo usa muchas patadas, muy veloz, tiene un gran grado de dificultad en su aplicación con el pie, pero karate tiene como un equilibrio entre manos y pies.
Entonces va a estar muy interesante. Ya quiero verlo. Exactamente. Y ya estaba el equipo justamente de la CONADE que, bueno, ¿Sí se grabó? Vale. si todo sigue en pie, van a ir Alicia Hernández, Paula Flores, Meriyela Arreola, Paulina Ramos, Guadalupe Quintal, Jesús Leonardo Rodríguez y Pamela Contreras. Este es el equipo de la CONADE para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y bueno, que sí recibieron un buen apoyo por parte de la CONADE y como bien dices, es muy importante este Ah, avance qué de bueno pasar saberlo. a un deporte de exhibición a un deporte olímpico, ¿no? Y como bien dices, deseamos mucha suerte a los mexicanos y por lo que han demostrado en Taekwondo, pues sí es muy probable que puedan quedar entre muy buenos lugares. Podemos hablar tal vez dentro de un top 10, top 5. También hay muchas partes del mundo donde dominan muy bien este deporte, pues más que Japón. Otros países también tienen un gran desarrollo, aunque bueno, Japón sabemos su historia, su tradición y que ahí empezó todo, ¿no? Exacto, ellos son el origen, pero bueno, pues hay países muy, pues es que en todo el mundo karate ha sido muy bien desarrollado. Ya se verán los niveles de competencia nuevamente ahora para los próximos Olímpicos, pero creo que nos va a ir bien. Además, hay países muy fuertes como España, Japón, obviamente, y alguna vez he visto algunos competidores de países como Turquía, que tienen algunos representantes que son campeones internacionales y que además han desarrollado combates ya en otros niveles más profesionales. Y exactamente. Oye, ¿cuál es tu opinión de que cada vez las mujeres están adentrándose más a estas disciplinas como el taekwondo, karate y demás deportes que Bueno, muchas veces suelen ser para hombres según la gente, pero las mujeres están tomando un rol más protagónico en ellos? bueno, es parte de nuestro desarrollo como sociedad ya moderna. Las mujeres van tomando su lugar en distintas disciplinas. Mucho tiempo atrás las mujeres practican karate. Yo he tenido oportunidad de compartir el gimnasio o dojo con mujeres y bueno, pues sin detrimento de ninguna de sus facultades, al contrario, tú tienes que cuidar porque son bravas, ¿no? Como decimos acá. Y sí, son excelentes practicantes. Yo creo que esto inició también por el gusto que muchas de ellas tienen por también aprender a defenderse y ser mujeres contemporáneas que toman su lugar en la sociedad como les corresponde y levantar la voz y decir, aquí estoy presente, ¿no? Y también puedo hacer una carta también como un varón y puedo, pues, digo, generalmente se dividen los combates entre hombres y mujeres, pero en el gimnasio interno, en la práctica, las mujeres también penetran las guardias de los hombres y si no te pones a nivel, pues te van a pegar, claro, ¿no? Claro que sí, en las competencias que yo asistí, por ejemplo, ya se estaba implementando eso de mujer contra varón y bueno, de la que más recuerdo, una chica mayor que yo, ella me ganó y bueno, es la importancia de no menospreciar a las mujeres Uh-huh. que hasta en los combates suelen darse peor que los hombres o suelen ser más entretenidos en mi punto de vista que los he visto en los Juegos Olímpicos eh, con las mujeres en Taekwondo. Claro, bueno, es que también ahorita, al final de la historia, ellas tienen habilidades innatas en su, su forma de moverse, de intuir. Seguramente, si hicieran estudios de comportamiento de un hombre en combate y de una mujer, pues nuestra corteza cerebral, si es que esto lo puede respaldar a alguien científicamente, pues pudiera tener alguna implicación en el desarrollo, ¿no? Y bueno, ya en la parte social, pues demostrar que ellas también hacen un muy buen nivel de carácter, ¿no? Y que no Eh, están por debajo de ningún hombre. No, claro que no, nunca hay que hablar antes de entender un deporte, ¿no? Y cómo funciona.
Y oye, Rogelio, ya se nos está acabando el tiempo y yo quiero agradecerte tu invitación y agradecerte las cosas importantes que mencionaste. Bueno, en este programa vimos el karate un poco más a nivel teórico, pero muy importantes desde sus orígenes, cómo funciona, para qué es. Y bueno, esto es muy importante para toda la gente que le gusta este deporte. Claro que sí. Si tienen un gimnasio de Karate Do cerca de su hogar, interesante de desarrollar. Y esperemos, por supuesto, siempre tenga pues ese buen contacto de filosofía personal constructivo, no agresivo. Y sin embargo, sin descuidar la fortaleza de este sistema que es, para mí es uno de los sistemas, ya si lo clasificas como si es efectivo, pues sí es muy efectivo. Sus orígenes lo respaldan, ¿no? Así es, muchísimas gracias, amigos. Y bueno, esto fue el programa del día de hoy. Los esperamos el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal. Recuerden cuidarse y que tengan una excelente semana. Gracias a quienes nos ven y a ti en especial. Te agradezco la invitación. Que estén muy No, bien. muchísimas gracias. Sabemos que son momentos difíciles y en estos casos es cuando la solidaridad entre mexicanos nos une. Hay que sentirnos orgullosos de quienes somos, de nuestras tradiciones, de nuestros colores y sobre todo, saber que siempre nos levantaremos de las adversidades. Hoy estemos donde estemos, el país se unirá para gritar ¡Viva México! Astele.tv Astele.tv Astele.tv